posterior vamos a entrar a el juicio jurídico. Bueno, para el efecto entonces vamos a tomar en consideración lo que hemos estado presentando, dentro de los cuales, recuerden ustedes, tenemos el concepto. Decíamos que conceptos son aquellos elementos que intervienen de forma necesaria en toda relación jurídica. Entonces tenemos a bien el concepto como tal, como una definición propia sobre cualquier situación o cosa que podamos tener nosotros. Vamos a entender nosotros que también hay conceptos jurídicos que se pueden aplicar a casos concretos, refiriéndome a las normas legales que se puedan aplicar. Y de ahí pues nos fuimos hablando ya de conceptos, hablamos sobre características esenciales de un concepto, características accidentales. Estuvimos platicando en la última clase también sobre la comprensión de los conceptos. No se trata solo de tener a la vista un objeto, sino que a través de que cuando nosotros ya tenemos a la vista el objeto, empezamos a definir qué es. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que veamos en los objetos como tal. Y poníamos el ejemplo de la naranja y lo empezamos, nosotros vemos solo con la simple vista, vemos una naranja y empezamos nosotros a tener una comprensión sobre qué color es, qué es una fruta. Entonces, vamos también a la normativa jurídica y pusimos varios ejemplos. Por ejemplo, que el matrimonio. Tenemos el concepto legal, pero luego empezamos ya con la comprensión sobre qué es el matrimonio, son las bases, ¿verdad? Entre la unión de un hombre y una mujer, y ya empieza uno a tener esa comprensión del concepto. Por eso les decía en la clase anterior que existe un concepto, una definición que nos va a llevar a su comprensión, la descripción que se realiza de un concepto. Y hablábamos de a dónde podíamos llegar con esa extensidad que hacíamos de un concepto. Ahora, por otra parte también, estuvimos hablando y les puse yo a ustedes algunos ejemplos, entre los cuales les resaltaba, por ejemplo, las contrataciones. Ahí les decía en la clase anterior que hay extensidad específica y extensidad general. A mayor extensión, menor comprensión, a menor intención, mayor comprensión. Incluso pusimos algunos ejemplos de ahí en el Código Procesal Penal, donde hablábamos sobre la excepcionalidad de las medidas de coerción en la prisión preventiva. Las normas deben interpretarse de manera restrictiva. Pues continuando con el desarrollo de este tema, tenemos ahora la clasificación, hay una D de más, pero es clasificación de los conceptos. Y esa clasificación de los conceptos vamos a entender nosotros que, o vamos a decir mejor dicho, que es por su naturaleza, por su extensión. Miren, ahí hay unos errores. Vamos a corregir, por favor. Por su naturaleza vamos a corregir. Háganme el favor de corregir ustedes. Van a encontrar, denme acá. Vamos a corregir acá. Denme un chancecito. ¿Verdad? Entonces yo les decía a ustedes que podemos encontrar nosotros ciertas clasificaciones jurídicas o normas que nos puedan llegar a comprender ciertas definiciones. Descuidar la esencia del concepto. Bueno, aquí está. Pues lo vamos a corregir de una vez, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Ahora sí. Vamos entonces. Retomemos. Aquí está. Bueno, entonces tenemos por su naturaleza, por su extensión, contenido y relaciones recíprocas. Entonces, cuando nosotros eso lo vamos a aprender por su naturaleza, por su extensión, por su contenido, por sus relaciones recíprocas y lo vamos a entender de esta forma. Entonces, veamos por su naturaleza. Esa es una de las más confusas, un poquito más complicada porque es más doctrinario. De esta clasificación se puede establecer dos conceptos, los lógicos y los antológicos. Los lógicos hacen referencia a la naturaleza formal, ¿verdad? La cópula, la proposición categórica y el silogismo. Y vamos a ver nosotros, esto lo vamos a complementar allá en el juicio. Los ontológicos, estos se refieren a entidades materiales o externas. Ejemplo, carro, Rosa, Carolina Sánchez. Son ya, digamos, conceptos externos. Entonces, por eso es que nosotros vemos como una, arriba dice, los lógicos hacen naturaleza, es una naturaleza formal
cópula, y los antológicos ya la exteriorización. Está también por su extensión. Y fíjense que este sí llama un poco más la atención porque dice que estos aluden el contenido abarcado en los conceptos jurídicos. Y cuando hablamos nosotros de un concepto jurídico clasificado por su extensión, clasificamos esta extensión en singulares y los clasificamos en plurales. Si hablamos nosotros de singular, ya sabemos que singular, ¿verdad? Puede ser unitario. Son aquellos referidos a un objeto único e identificable en la práctica. Entonces acá vemos nosotros, el ejemplo es Juan es acusado por el delito de robo, es autor. Este concepto alude a una sola realidad. Entonces vamos a encontrar nosotros acá que este concepto, si estamos hablando del caso concreto, por eso son aquellos referidos a un objeto único e identificable en la práctica. Ejemplo, Juan es acusado por el delito de robo, él es autor. Este concepto alude únicamente y solo a Juan. Es decir, la realidad se concretiza con Juan. Y acá vemos nosotros que a título de autor, porque recuérdense que cuando ustedes van a estudiar ahí en derecho penal, la forma de participación en el delito, si es autor o es cómplice. Pero o es autor o es cómplice. No puede ser medio autor ni medio cómplice. Entonces acá refiere claramente a algo singular, el concepto algo singular. Autor del delito refiere propiamente a Juan. A eso se está refiriendo. Y luego están los plurales. Acá ella se refiere a un concepto que deviene de la participación de varios sujetos. Por ejemplo, dice plural, se refieren a varios objetos. Y aquí dice que cuando la reunión de estos es de carácter numérica. Y veamos entonces nosotros acá, por ejemplo, vean los plurales en concepto, porque lo que estamos analizando es el concepto. Un concepto, junta directiva, por su extensión. Entonces, si hablamos de junta directiva, abarca varios sujetos. Es por eso de que se compone y les he colocado la imagen. Porque dice, los miembros de junta directiva del Congreso de la República durarán 1 año en sus funciones. Pero es algo ya complementario, el cual durarán 1 año en sus funciones. Sin embargo, ven ustedes que es un concepto, pero es plural, porque participan diversos sujetos. Ahí vemos nosotros ya, otro tema sería hablar de la integración, cómo se integra la junta directiva, pero hablando de ese concepto es que hay varios sujetos que intervienen. Bueno, eso es lo que vamos a atender por la extensión. No sé si alguien más ahora, hagamos un ejercicio, alguien más que quiera colocar un ejemplo de su extensión. Vamos ahí donde están. Piensen en algún ejemplo que pudieran colocar ahora. Ya les he colocado uno por acá. Vamos, pensemos en un ejemplo. Un ejemplo podría ser los miembros de un equipo de fútbol. No, puede ser, sí. Y de hecho, sí, es de plural, Diego. Sí, los miembros de un equipo de fútbol, claro que sí. ¿Verdad? Porque estamos haciendo referencia a cuando mencionamos equipo de fútbol, ¿verdad? Vemos el concepto, pero nosotros rápidamente pensamos, entonces aquí es donde le vamos dando extensidad. Rápido pensamos, son varias personas, no vamos a hablar de un equipo sin personas. Otro ejemplo plural. ¿Los integrantes de alguna banda? Sí, si hablamos de crimen organizado, hablaríamos entonces cuál sería el concepto. Porque los integrantes es la extensidad, pero el concepto ¿cuál sería? Que son Otro podría- Una banda delincuencial. Banda delincuencial, estructura criminal, estructura. Entonces ya vamos a ver más adelantito, porque le estamos dando estructura, pero cuando le damos el criminal ya hablamos de banda criminal. Entonces ahí es donde nosotros decimos, pues ya hay varias participación. El ejemplo anterior, la usurpación de una persona con propiedad ajena es singular. Ese es singular, sí es correcto, ese es singular.
Un grupo estudiantil podría contar también. Iván. Tiene la palabra, Iván. Entonces hay singulares y también hay plurales, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender acá. Los conceptos pueden ser conceptos plurales. ¿Qué significa plurales? Que vamos a entender nosotros que hay varias personas o varios objetos que van a integrar. Pero estamos hablando de personas. Ahora, si hablamos de objetos, pongamos un concepto que por su extensión sean plurales. Dice que esto saluda en el contenido abarcado en los conceptos jurídicos. Estamos hablando del contenido. Ya no como personas, como un objeto, piensen en algo. Como las evidencias. Las evidencias sí pueden ser singulares o plurales. Es que tiene que ser un concepto que por su extensión dé a entender que es plural. Porque podemos hablar de propiedad o propiedades. Varios teléfonos. Es que cuando usted se refiere a teléfono, no se refiere a varios teléfonos. Es como, por eso les colocaba yo el ejemplo de junta directiva. Porque junta directiva, usted al momento que escucha el concepto junta directiva, rápido sabe que es un plural. Lo está orientando a algo plural. Junta directiva. Pero si habla de teléfono, se enfoca a un concepto unitario, singular. Así, ¿quién habló? Derechos humanos se podría tal vez, como general, como plural. Derechos humanos como normativa, sí, porque entonces usted empieza ya a analizar sobre cuáles serían posiblemente los artículos que relacionen con el derecho humano, derechos humanos. El contrato, vamos a ver el contrato, puede ser, sí, el contrato, porque el contrato al final, pero es que el contrato puede ser unitario, puede ser, ¿verdad? Comité, ahí está mejor, comité, ¿verdad? El consejo municipal. Cuando ustedes mencionan consejo municipal, saben que no está integrado solo por una persona. O sea, hay más personas que van a integrar. A eso me estoy refiriendo. Como que si dicen congreso, saben que hay más. Pero yo creo mejor lo diría, Giancarlo, pleno de congreso. Porque si hablamos de pleno ya sabemos de qué son los congresistas, ¿verdad? Consejo de ministros. No es lo mismo decir ministro a decir consejo. Pues si ustedes dicen ministro, se refiere, por ejemplo, al ministro de gobernación. Pues dicen consejo de ministros, saben que es la reunión de varias personas, que no puede estar el consejo de ministros solo con un ministro. Una asociación. Esos son los conceptos. Entonces, algo muy atinado, Débora, asociación, tiene razón. ¿Verdad? Puede ser su asociación. En algo plural podría ser el homicidio en riña tumultuaria. Muy bien, perfecto. Si lo llevamos a un término jurídico, es correcto. Bueno, gracias. ¿Verdad? Homicidio en riña tumultuaria, usted rápido sabe que no va a ser cometido por una persona. Ese es el concepto en extensión. ¿Verdad? Entonces, Carola, espero que me estén comprendiendo esto. ¿Verdad? Que es solo de ir analizando y poniéndole un poquito de sentido y poniendo algunos casos. Bueno, entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Ya, pasando esto, fíjense que también hay dentro de su extensión los que son llamados universales. Entonces dice que en esta clase, y me estoy refiriendo ahora al último, dice que en esta clase hace referencia a todos los miembros de una sola clase. Entonces, pero es algo universal, que por su extensión puede ser universal. Por eso dice ejemplo, el artículo 193 del Código de Trabajo. Todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores. Entonces, ustedes ven, este va a ser universal porque no se refiere únicamente a una persona o a un sector determinado. Aquí está diciendo todo empleador. Se está refiriendo a todo empleador. Y en los universales, eso es lo que tratamos de entender. ¿Ya? Todo empleador está obligado a adoptar las precauciones. No está diciendo si es empleador de
de quienes pues, se dedican a empresas textileras o que tenga, por ejemplo, una ferretería, ¿ya? O un restaurante. Dice todo empleador. ¿Ya? Así es que esos son los que aplican de manera universal. Universal. Bueno, luego tenemos por su contenido. Acá, fíjense ustedes que nuevamente refiere que dependen del número de notas o atributos que caracterizan los conceptos. Eso es por su contenido. Y cuando nosotros hablamos de por su contenido, vamos a hacer una clasificación y ahí van a encontrar ustedes los llamados simples y complejos. Vamos a ver acá, simples y complejos. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a hablar acá. Simples y consejos. Vamos a ver, Melanie Flores, ¿qué es algo simple y qué es algo complejo? Para mí algo simple es algo que no está compuesto por muchos objetos y algo complejo es algo que está como compuesto. Algo que está como compuesto de, y puede compuesto posiblemente de más conceptos, pero algo simple es algo que puede estar por sí solo, ¿verdad? Por eso vean, usted dice que depende del número de notas o atributos. Depende del número de notas o atributos de un concepto. Clasificación simples y complejos. Simples son aquellos que se componen de un solo término. Ejemplo, empleador, trabajador. Eso es simple. Eso es como cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar, ¿qué les digo yo? Se compran un pan y dicen, no, démelo simple. Solo póngale el jamón simple. Lo que. O sea, no le está pidiendo los más ingredientes. Ah, no, yo quiero uno bien compuesto, dice. Aquí es compuesto, póngale de todo. Entonces ya vamos nosotros viendo más complejo. Entonces, simples son aquellos que se componen de un solo término. Empleador, trabajador. Pero los complejos son aquellos que pueden denotar, miren, son aquellos cuya expresión requiere de dos o más términos. Entonces, si nosotros estamos hablando de contrato, aquí podemos ver nosotros que es el contrato de arrendamiento. Entonces ya cambia el sentido, ¿verdad? Contrato de arrendamiento. Bueno, a eso vamos a entender nosotros por cuando son simples. Y luego pues ya tenemos nosotros los que pueden ser compuestos. Ahora veamos, hagamos un ejercicio. Nicole García, hagamos un ejemplo de complejos. Una oración. Sí, hablando de un concepto que puede ser complejo, porque dice que los complejos son aquellos cuya expresión, escuche, estamos hablando de concepto, pero dice que el concepto son aquellos cuya expresión, usted expresa algo, pero requiere de dos o más términos para complementar el concepto que usted quiera entender. Ahorita estamos en concepto. Concepto, carro, mesa, pero un concepto por su contenido puede ser complejo. ¿Y qué dice? Son aquellos que en su expresión, entonces, en su expresión, usted va a requerir dos o más términos para su concepto. Darnos a entender qué es lo que quiere. Podría ser las leyes. Ok, leyes, yo diría mejor ley. Pero si hablamos de ley, es un concepto simple. Ahora, si queremos algo complejo, ¿qué ley sería? Podría ser alguna penal. Como por ejemplo. No sé, de asesinato podría ser.
No, ley de asesinatos no hay. Por Ah, ejemplo, ¿qué pasa bueno, le voy de a poner una fase feminicidio. de, De feminicidio. ¿cómo? Feminicidio. Feminicidio. Fíjese que el feminicidio lo encontramos en una legislación comparada. En Guatemala va a expresar femicidio. Entonces usted cuando ya ve un concepto complejo, su expresión requiere dos términos: ley, femicidio. Ley, ya sabemos que es un cuerpo normativo; femicidio, darle muerte a una mujer. Entonces usted está uniendo dos conceptos para que entendamos uno. Y cuando usted menciona ley de femicidio, rápido pensamos nosotros que hay una normativa, y entonces empezamos nosotros a darle extensividad al concepto. Rápido pensabas que hay una ley que protege la vida de la mujer específicamente. Y aquí creo que tenía levantada la mano. Vamos a ver, ¿quién tenía levantada la mano? Yo, licenciado. Sí, tiene la palabra. En algo simple sería carta, un ejemplo, y en algo complejo sería carta de poder. Carta de poder, muy bien. Sí, ¿por qué? Cuando usted menciona carta en algo simple, por el contenido del concepto, es carta. Ahí yo me imagino ahora una carta de papel, pero si usted dice carta poder, cambia, porque entonces ya su comprensión del concepto va a cambiar. Ya no es lo mismo hablar de una carta simple o una carta poder. Ahora, si hablamos de carta poder, ¿para qué puede ser? Para transitar en otro país, cuando no es el titular de un vehículo. Puede ser, muy bien, Paul. Tiene varias funciones. Ujú. Para darle autorización a alguien de hacer una gestión en nombre de cierta persona. Sí, hay cartas sencillas. La otra vez había una persona que le habían pedido en un banco una carta poder. Entonces, pero ya le cambiamos el sentido nosotros a ¿verdad? O como que, por ejemplo, a usted el novio o la novia le escribe una carta, es distinto, ¿verdad? Una carta romántica, una carta poder. Pero pues ya nosotros vamos adecuándolo a un tema jurídico, y lo que me llama la atención de ustedes y me agrada es que ustedes mismos le van dando significado jurídico a los conceptos que vamos teniendo, a los ejemplos que vamos dando en particular. Lick, un ejemplo de simple sería homicidio. Y de complejo, homicidio preterintencional. Homicidio, sí, puede ser porque ya le está cambiando. Ajá. Ya le está cambiando usted el sentido a su expresión. Y entonces usted une dos conceptos, ¿verdad? Homicidio y lo preterintencional, que es provocar un resultado distinto o al que se quería pretender, ¿verdad? Gracias. Ujú. Gracias. Muy bien. Así es. Es poco, bastante, porque aquí lo que estamos haciendo es encontrando el sentido a cómo es que se da una clasificación doctrinaria por su extensión. Vamos a encontrar otros que den por su contenido, por eso es que ven ustedes un poquito, tanto o algo similares. Código Civil, la ley Pina, Erika, muy bien, Lenny, Erika, femicidio, Dora, Patricia, Código Civil. Bueno, vamos a continuar entonces. Unión de hecho, dice Iván, carta de despido, de solicitud. Pero con la carta de despido... Ah, bueno, sí, porque ya le está dando dos términos, ¿verdad? Carta de despido. Bien, y es precisamente pues lo que tenemos que ir enfocando nosotros acá. Es como, si yo les doy un concepto simple, les podría mencionar, que nos vamos un poquito ya inclinándonos al tema notarial, derecho notarial. Hablemos un poco de escrituras. Pero si les digo escritura, ¿cuál se les puede venir ahora? Porque escritura, solo se me imagina. Escritura pública. De escritura pública. Pública. Se me imagina. Escritura. ¿Qué más se nos puede ocurrir? Vamos aquí. Bueno, ya pusimos algunos ejemplos. Ahora, fíjense pues, hay otro tema interesante también acá dentro del curso, y este otro tema, ya dejamos por un lado los conceptos. Miren, analizamos el tema de los conceptos. Ahora pasamos al tema del juicio jurídico.
y vamos a tratar de ir entendiendo cómo esos conceptos los vamos a ir tomando en cuenta para ir armando ciertos juicios. Y de hecho que vamos a entender entonces que el juicio jurídico puede llegar a tener una terminología. Y dentro de esa terminología del juicio jurídico, estamos entendiendo lo que es el juicio jurídico. ¿Qué es un juicio como tal y qué es un juicio jurídico? Entonces dice que la palabra juicio proviene del latín judicium, que es un veredicto. Hablamos de juicio, pero ahorita nos imaginamos todos a un juicio, como que una persona haya realizado una acción ilícita o bien tenga que cumplir una obligación. Hay juicios, ¿verdad? Civiles, juicios penales. Entonces, por eso dice, deviene de veredicto la palabra juicio. Y jurídico, ¿verdad? Jurídico, vamos a ver que a su vez se deriva de jus. Esto es derecho, esto es ley. Entonces es un juicio en ley. O dedicare, que es indicar. Y ahorita encontramos nosotros, después de esta terminología, un juicio jurídico, el concepto. Entonces aquí ya nos va a cambiar a lo que los acabo de mencionar, porque les acabo de mencionar cuando hablamos de juicio, todos imaginamos ahora qué es un juicio. Es que, por ejemplo, que sirve para determinar la responsabilidad de una persona penal o responsabilidad civil de una persona. Lo someten a juicio. ¿Escuchaba eso? Por eso se dice veredicto. Esa es la terminología. Pero cuando nosotros nos referimos ya a un tema en cuanto a la filosofía, a la lógica jurídica, el juicio jurídico es aquel concepto, ya tratándolo en la materia. Dice, el ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. Y vamos a ver nosotros cómo nos vamos a ir creando los juicios. Pero dice algo muy cierto. El ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. Entonces, fíjense que después de, o no después, sino analizando ya este tema, podemos ver nosotros que siempre que se piensa en un concepto, se le relaciona con otro u otros conceptos. Por eso aquí les he colocado. El juicio es una actividad humana en la que la mente relaciona dos conceptos, afirmando o negando una cualidad primero. Entonces, ¿qué es un juicio? Cuando usted piensa en algo, ve algo y luego ya se arma un posible, si lo queremos llamar como criterio. Dice que el ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. El juicio es una actividad humana en la cual la mente relaciona dos conceptos, afirmando o negando algo. Siempre se piensa en un concepto, se le relaciona inmediatamente con otro u otros. El concepto inicial se le atribuyen ciertas características que lo definen, que resaltan algunos de sus rasgos. Entonces, vean ustedes acá, yo ahora les he colocado acá en la pantalla, por ejemplo, contrato. Ahora, piensen ustedes y hagan su juicio. Yo acá les coloqué el concepto. Ahora viene el juicio. Tienen el micrófono. ¿Podría ser la voluntad entre las partes? Usted le está dando muy bien voluntad entre las partes. Licenciado, puede ser un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. Es decir, una atribución de sentido que ustedes le están dando ahora. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, el término juicio refiere a una operación mental que ustedes están realizando. Es decir, la relación que se expresa es porque ustedes lo han tenido en la mente. Es lo que propiamente cuando ustedes analizan el tema de juicio refiere que vemos nosotros lo que experimenta el ser humano en la mente, lo exterioriza. ¿Quién más? Un acuerdo de voluntades en el que se contraen derechos y obligaciones. Muy bien, acuerdo de voluntades, se contraen derechos y obligaciones. Me parece. Vamos, ¿quién más? Licenciado, se podría tomar como un deudor y un acreedor, ¿no? No sé si me viene a la mente.
Sí, porque fíjese que, de hecho, entonces usted tendría que, porque, vamos a ver, acá en la definición, por eso les he tratado de colocar las definiciones más, las definiciones o las descripciones más específicas, porque dice que siempre se piensa, o acá, miren, sí, en el tercero, siempre se piensa en un concepto, ahora estamos pensando en contrato, se le relaciona inmediatamente con otro u otros. Usted está relacionando otro u otros. Al concepto inicial se le atribuyen ciertas características que lo definen. O sea, usted tiene el contrato acá, si le agrega características, lo va a empezar a definir. Y esa definición va a resaltar sus rasgos, o sea, va a resaltar a qué se está refiriendo. Vamos a ver. Acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, sí. Convierte entre el deudor y acreedor. Eso es lo que refería, ¿verdad, compañero? Era lo que refería el compañero. Y recuérdense que puede ser contrato, pero acá, a juicio de usted, yo les coloqué contrato. Que la mente de ustedes esté dirigida a pensar en un contrato en escritura es algo formal. Pero ¿qué saben ustedes si la contratación de los sujetos deviene de una actividad particular? Vamos a ver, ¿alguien tiene levantada la mano? ¿Es Jennifer? Licenciado, el contrato también podría ser un acuerdo, o sea, un acto jurídico en el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sí, relaciones jurídicas patrimoniales, la compraventa, la hipoteca, muy bien, Lorena. Sí, Jennifer. Pero ustedes lo están armando del concepto contrato. Del concepto contrato. Bueno, vamos acá, dice aceptación de términos o condiciones. Vamos a ver. Pero los términos y condiciones ya están incluidos dentro del otro concepto que usted pueda tener para relacionarlo, Diego. Porque si usted habla contrato de mutuo, dentro del mutuo irán la aceptación. Entonces, más se trataría, ahí incluiría usted, por ejemplo, por su contenido, el concepto por su contenido. Ahora, el concepto jurídico, por eso vea el numeral 1 del concepto. El ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. A contrato, asígnele cualidades, ¿verdad? Asígnele cualidades, pero al contrato. Asignen una cualidad, pero para asignarle una cualidad al contrato, primero tiene que pasar, miren el número 3, siempre se piensa en un concepto, se le relaciona inmediatamente con otro contrato. Entonces, un concepto contrato, relacionarlo con otro para asignarle sus condiciones, mutuo. Ahora el mutuo, asígnele sus condiciones. Al concepto inicial se le atribuyen características que le definen y resaltan sus rasgos, ¿verdad? ¿Alguien más tenía levantada la mano? Vi que tenía alguien más levantada la mano. Bueno, vamos entonces. Vean ustedes. No siempre que se expresa más de un concepto, se puede hablar de una proposición u oración. Ahora veamos nosotros cómo vamos con esas oraciones. Dice, por ejemplo, sistema democrático. Sistema democrático. ¿Qué es el sistema democrático? Dice que relaciona dos conceptos. Sistema democrático. Son dos conceptos. Uno es sistema aislado, solo si hablamos de sistema, es totalmente distinto si lo buscamos en un diccionario. Si hablamos de democrático, ya es otra situación. Pero si unimos los dos conceptos de sistema democrático. Ahora, vean ustedes, dice sistema, estos dos conceptos, pero no es una proposición que para hacerlo deba afirmar o negar algo. Y esto se refiere muy bien a que cuando con el juicio jurídico que ustedes, por eso vuelvo a repetir, el ser humano juzga y asigna cualidades.
El juicio es una actividad humana en la mente que relaciona dos conceptos. Usted está pensando en algo, pero si piensa en sistema democrático, usted va a poder dar, por ejemplo, una definición. ¿Qué es un sistema democrático? Y le van a dar una definición. Y si usted empieza, por ejemplo, el sistema democrático en Guatemala, es que yo no le pregunté cuál es el sistema democrático guatemalteco. Le pregunté qué es sistema democrático. Entonces, así es como lo veo, porque sistema democrático se relaciona dos conceptos, pero no es una proposición, o sea, no es una definición o algo que nos caracterice, que para hacerlo deba afirmar o negar algo. Ahora, si hablamos de nuestro sistema democrático o sistema democrático guatemalteco, por eso en cambio es decir, aquí les coloqué, hagamos el ejercicio, nuestro sistema es democrático, si afirma algo o que puede ser verdadero o falso. Ahora, ustedes díganme si al mencionar nuestro sistema democrático guatemalteco, afirmamos algo verdadero o falso. ¿Tenemos un sistema democrático en Guatemala? Vamos, ¿qué opinan? ¿Verdadero, licenciado? ¿Por qué? Verdadero, porque dice que el sistema democrático, muy bien, verdaderos. No siempre he respetado, Marilyn, pero sí es verdadero al hablar de sistema democrático. Si en Guatemala tenemos un sistema democrático, sí. ¿Verdad? Entonces, sí es democrático. Pero dice, la palabra democracia significa gobierno del pueblo. Y como su propio nombre indica, se refiere a un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Esa es una democracia. Entonces, vean ustedes, dice democracia, todas las personas tienen derecho a elegir representantes de su pueblo, ciudad a través del voto. Este año es un año electoral. ¿Por qué es electoral? Porque somos democracia. Entonces, si nosotros en un juicio hablamos de sistema democrático, podemos llegar a que ese juicio pueda afirmar algo o negar algo. Por eso les digo, va a depender de cómo nos den los conceptos. Porque si nos dan sistema democrático, hacemos nosotros nuestro análisis mental sobre qué es un sistema democrático. Pero si nos dicen sistema democrático guatemalteco, entonces ahí ya nos va a cambiar. Entonces, a ustedes, miren, y solo les voy a leer algo acá. Por ejemplo, dice Silvana, sí tenemos, está firmando, pero está firmando de algo que ya es más concreto, nuestro sistema democrático, Guatemala. Dice que es verdadero ya que el pueblo escoge a su gobernante. Muy bien, Diego. Pero aquí, verdadero, aunque no siempre es respetado. Ya está dando una opinión sobre que pueda ser verdadero o falso. Pero los orientó a ustedes, vamos a ver, los orientó a ustedes a esos últimos comentarios que acabo de lectura, porque el ejemplo cambió, ¿verdad? Del sistema democrático de algo general, nos venimos a algo específico guatemalteco. Bueno, luego tenemos también el término juicio. Dice que cuando hablamos de término juicio, vamos a ver si alguien tiene levantada la mano hasta el momento, nadie. Bueno, si hablamos de término entonces, término juicio, vean ustedes que este presenta dos significaciones. Término juicio presenta dos significaciones. Uno, vamos a referir nosotros que alude a la operación mental en la que se vinculan dos conceptos para expresar una propiedad o cualidad del sujeto. Y dos, se le concibe como la unión o la separación de conceptos, es decir, una atribución de sentido. Pero acá les he subrayado yo algo para que ustedes lo concluyan. Porque si lo primero es que alude a la operación mental en la que se vinculan dos conceptos para expresar una propiedad o cualidad de un sujeto, aquí unimos. Note que en la primera significación, denota que vincula dos conceptos para expresar algo. Y en el segundo,
se le concibe la unión o la separación de conceptos. Aquí podemos hablar que separa. Nota, en ambos casos, el término juicio refiere a una operación mental, es decir, la relación que se experimenta en la mente del sujeto. Pero eso es para darle significado al juicio. Por eso acá viene el término juicio. Se presentan dos significaciones. Dele significado al juicio. Cual sea de las dos significaciones que usted tome, en ambos casos, aquí abajo, el término juicio refiere a una operación mental. Eso no se descarta, persiste. Es decir, la relación que se experimenta en la mente del sujeto. ¿Verá? Ya usted tendrá el concepto, o separa o une para tener usted su propia definición o argumentación. Vean ustedes un ejemplo acá del término. Puede ser medida cautelar, pero si nosotros nos vemos medida cautelar ya como para hacer un juicio, podemos hablar de inmovilizaciones, embargos. Y tomando un juicio sobre qué es embargo, les preguntaría entonces qué es embargo. Vamos a decir que es el procedimiento judicial que tiene por objeto la traba de bienes del deudor para garantizar las resultas de un proceso. Porque las medidas cautelares garantizan el resultado de un futuro proceso, la resulta de un proceso. Por eso es el embargo. Garantizamos la resulta de que si una persona al final resulta vencida en juicio, ya garantizamos nosotros, ¿verdad?, nuestro derecho. Pues sin embargo. Pero podemos decir que medida cautelar es una medida cautelar que recae sobre los bienes de una persona, denominada deudor. Ustedes mencionaban ya deudor y acreedor, que no ha cumplido con la obligación o que le adeuda algo a otra persona, al acreedor. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros las dos significaciones. Se le concibe como la unión o separación de conceptos, es decir, una atribución de sentido, o en la primera, se le vinculan dos conceptos para expresar una propiedad o cualidad del sujeto. Aquí estamos, medidas cautelares. Unimos embargo y le dimos sentido. Bueno, la estructura del juicio. Si hablamos por estructura, ¿cómo lo vamos a estructurar? Para darle el sentido a una oración, vamos a encontrar que tenemos sujeto, tenemos predicado y tenemos la llamada cópula. Entonces, el sujeto es el concepto que refiere la atribución. Es el concepto, es sujeto. El predicado es lo que se le atribuye al sujeto. Y la cópula es el verbo que sirve de enlace. Y quiero que note esto. Cópula es el verbo que sirve, pero de enlace. ¿Entre qué? Entre el sujeto y entre el predicado. El sujeto es el concepto. El predicado es lo que se le atribuye. Y el verbo es lo que une. Ahora, vean ustedes. Por ejemplo, Juan Pérez es el sujeto. Es, vean ustedes, vamos a encontrar acá entonces, es, ¿qué significa es? Miren, la cópula es el verbo que une o enlaza a ambos términos. Juan Pérez es. Entonces acá ya viene el predicado, lo que se le atribuye al sujeto. ¿Qué se le está atribuyendo? Culpable del delito de extorsión, porque exigió a la víctima el pago de 10,000 quetzales a cambio de no atentar en contra de su vida. Pero en el momento que armamos el juicio, de esta forma lo podríamos realizar. Entendiendo nosotros que este es un caso práctico, sujeto, el verbo lo que lo une y el predicado. ¿Verdad? Sujeto como a quién se le atribuye, sujeto como el concepto propio, predicado como lo que se le atribuye o lo que realiza o lo que une al sujeto con el predicado
para un entendimiento, y el verbo, que es, ¿verdad?, la cópula, esta unión o nexo que va a haber entre el sujeto y el predicado. Entonces, vemos nosotros que ese es P. Y así vamos a tener algunos ejemplos más adelante, pero ese es P. Y ustedes van a ir comprendiendo esto. Porque podemos encontrar desordenado el juicio, pero nosotros lo tenemos que ordenar. Pero ese orden que le demos tiene que tener una coherencia, algo lógico. ¿Verdad? No podemos ordenar siendo algo que no tenga lógica. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo estamos hasta el momento? Disculpe, Eli, ¿cuándo va a enviar esta presentación? Se las voy a mandar, pero con material más completo para que ustedes puedan ir estudiando. O sea que lo que va en la presentación se lo voy a compartir en material para que ustedes lo puedan tener. Gracias. Porque en la presentación se las puedo compartir también. Gracias, Eli. Sí. Para mí estaría bien de las dos formas, licenciado, gracias. En las notas todavía no las he subido, Ya las tengo, pero todavía no las he subido, solo estoy esperando de coordinación y las subo, pero ya están sus notas, no se preocupen, las notas ya están, ¿verdad? No se aflijan, sigan estudiando. No duermo bien, dice Jason. No se aflijan, no les fue mal. No les fue mal. De hecho, les voy a publicar a ustedes, porque recuerden que les dije que vamos a acumular algunos puntos de zona, entonces voy a publicarles ahí cuál es lo que vamos a estar realizando para que ustedes lo hagan. Ahorita vamos a tener esta semana, la próxima. Tenemos la semana de Semana Santa para que ustedes puedan estudiar también. En el claustro más rápido. Siempre tenemos los 5 puntos, ¿verdad, Eli? Sí, tienen los 5 puntos. Yo les voy a mandar el enlace para que me puedan subir ustedes lo de los 5 puntos. ¿Verdad? Lo de los 5 puntos me lo van a subir. Ya tienen ahí asegurados 5 puntos. Esos 5 puntos están fáciles. ¿Verdad? El que no lo vaya a aprovechar, pues ya están cerca los nuevos parciales. Sí, ya están cerca. Ya están cerca los nuevos parciales. Pero viene esto que estamos viendo ahora. Y aparte que van a tener zona. Así es que tranquilos. Tranquilos. Bueno, entonces nos vemos. No sé si alguien más tiene duda. Ese es el tema de hoy. En Semana Santa me desconecto. Controlado lo voy a tener ahí, Paulo. Examinado lo voy a hacer en Semana Santa. Bueno, parcial les voy a poner el Jueves Santo. 5 puntos. No dice. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. No sé si alguien más tiene duda. Todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde.